Desde los años 50, Ciudad Bolívar viene siendo poblada por indígenas, campesinos y personas de todas las regiones del país, que han huido por causa de la crisis económica, la persecución política y la guerra entre grupos armados. En la década del 80, el gobierno promete una inversión de 235.000 millones de dólares, al cual denomina Plan Ciudad Bolívar, cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los habitantes que llegaban a este territorio. Al llegar la década del 90, las metas prometidas nunca se cumplen, al contrario, con la apertura económica y la privatización de las empresas, se agudiza el desempleo, el desplazamiento y crece la indignación de los habitantes de Ciudad Bolívar. Lucecitas en la loma, veo cuando en el bus del trabajo vengo, prendidas de esperanzas, cargadas Y que no fue el Estado quien dijo, mire, ustedes no tienen dónde vivir, entonces yo les doy una casa, ¿sí? No, nos tocó llegar aquí, a armar un rancho y comenzar a pelear por las cosas básicas que necesita cualquier ser humano. Alza tu vuelo, mi pequeño, alza tu frente, mujer, hombre, Ciudad Bolívar, lucecitas en la loma. A ver, cuando yo llego aquí en el 82, eso eran solo potreros. No habían sino unas que otras cercas dividiendo los sectores, los lotes que habían comprado o las manzanas que se habían repartido entre los 40 socios. Entonces los socios conseguían a unos celadores y los celadores eran los vendedores de lotes. Ellos también obviamente que se hacían dueños de otros lotes que habían por ahí o los vendían 2 y 3 veces. Se le da el nombre de Ciudad Bolívar porque estábamos en el bicentenario del Libertador Simón Bolívar y entonces Belisario a todo le ponía Bolívar, Puerto Bolívar, Ciudad Bolívar, la Estación Bolívar, entonces Ciudad Bolívar quedó por eso. Me dijeron, este es el lote, ya vivía un viejito ahí en una casita de Paroy y el lotecito sí me gustó porque tenía una extensión como de más de 100 y pico metros, era de 19 por 7, me gustó el lotecito y el señor pues también con engaños me dijo, mire, allá en ese potrero que se ve, o sea, hay una transversal 50 hoy, mire, ahí de para allá va a ser Ciudad Bolívar, eso hace 32 años, 33 años, Ciudad Bolívar, entonces yo me puse en mi cerebro Ciudad Bolívar, dije, Ciudad Salitre, Ciudad Kennedy, eso suena bonito. Lo de los ladrillos y eso se dieron mucho tiempo después de que la gente vino a vivir aquí, pero los primeros habitantes que llegamos aquí al sector, la mayoría teníamos ranchos de paro y casas de madera. Los baños eran letrinas, que se hacían letrinas dentro de eso. Después la gente se unió, los habitantes que habíamos en ese entonces, y se hicieron los desagües de aguas negras, pero eso fue unos desagües profesionales que los hizo la misma gente. El agua, pues obviamente que no existía agua, no existía nada, ninguno de los servicios. Entonces nos tocaba a unos acarrear el agua abajo desde Candelaria, otros que tenían platica, de pronto la compraban, había unos señores que tenían unos burros, entonces traían sus canecaditas de agua y se las vendían a la comunidad. Otros tenían unos carrotanques y vendían la canecada a 500 pesitos. Todo el mundo lavaba en la ciudad. El único transporte que había aquí eran unos carritos camperos Willys que subían y traían a la gente del plan aquí a los sectores altos de Argentina y del tanque. La luz, pues aquí en el sector de Nueva Argentina, que es uno de los 10 sectores de Jerusalén, nos reunimos a comunidad y compramos unos postes de esos de madera. Y nos bajamos a Candelaria y de allá nos subimos a los postes de allá y nos colgamos en la luz. Y la trajimos hasta acá,
la Nueva Argentina, de ahí repartimos para diferentes casas. Obvio que como no había transformador, pues entonces la luz llegaba como una espelma, como una vela. Alumbraba de pronto más una vela que un bombillo. En ese tiempo se cocinaba con cocinol, o sea, la cocina era de gasolina y pues las emergencias eran por eso, porque se incendiaban las casas, había muchos problemas por eso, por el manejo del cocinol. Que la educación era muy restringida, que las escuelas que habían eran muy poquitas. Nosotros, la comunidad, trabajamos ayudando a hacer la escuela, ayudando a poner materiales para lograr los servicios, lo mínimo que se les podía dar a los hijos, que era una educación. Pero había en otros sectores de Ciudad Bolívar que ni siquiera una escuela había. Entre el año 1989 al año 1993 se suscitaron una serie de acciones en contra de los jóvenes de la localidad. Empezó una campaña de lo que se denominó en ese tiempo la limpieza social, lo que suscitó y precipitó que en diferentes puntos de la localidad, especialmente en San Francisco, en Juan Pablo y en Los Luceros, se presentaran masacres contra jóvenes que estaban por allí. Esto hizo que los jóvenes de la localidad nos levantáramos, organizados o no, para protestar por las muertes que se estaban dando en estos procesos de limpieza social. Dos poblaciones fueron fundamentales ahí, ¿no? El momento de jóvenes fue fundamental, en esa época de una juventud con muchas ganas de construir en Ciudad Bolívar, ¿no? Son jóvenes, un grupo de grupos juveniles, pues que no estaban pensando en irse de Ciudad Bolívar, sino en construir acá sus proyectos de vida. Entonces hay un momento juvenil muy fuerte. Y el movimiento comunal, digamos, comunal, madres comunitarias, todo el proyecto de los COPACO, los comités de participación en salud comunitaria, en fin, fue un nivel de organización y de conciencia, digámoslo así, de varios líderes que vieron que ya era necesario exigir, ¿no? Bueno, el paro del 93 es el resultado de una deuda histórica que se tenía de las distintas administraciones y gobiernos de turno, que fue el acumulado de una serie de necesidades en donde prácticamente la gente veía que no se daba respuestas a necesidades puntuales, y a partir, digamos, de la primera pregunta sobre los programas o proyectos, pues la gente escuchaba eso en los medios de comunicación, que había recursos, que habían proyectos para Ciudad Bolívar, pero pues veía en la práctica que no se veía resuelto el problema del agua, del gas, el problema de salud, cobertura en los colegios públicos, problema de vías. Es decir, fue una acumulación de una problemática social que era muy compleja. Ciudad Bolívar estaba dividida en ese entonces en 3 sectores, el A, B y C. Nosotros nos correspondía aquí el C. Todo lo que es arriba de Los Luceros hacia arriba, la parte A, y por allí de Meisen para abajo sería la parte B, y por ahí de la carrera 44 para abajo, o sea, donde hoy empieza la OPZ 70, entonces sería la parte C, hasta el Perdomo. Entonces ya estábamos organizados, habíamos más de como unos 90 o 100 presidentes activos en todo momento, y estamos comunicándonos a la cuestión del paro, a ponernos de acuerdo en todas, y aparte de eso hacíamos reuniones previas en salones comunales. Eso fue largo, eso no resultó de un momento a otro. Esto es para todas y todos. Aprovechen las oportunidades
que las oportunidades son como las aguas que pasan, o se recogen o se dejan pasar. Lo que pasa es que nosotros aquí pues ya éramos organizados porque teníamos las 10 juntas y las 10 juntas, cada junta tenía un radioteléfono que nos habían regalado a cada junta. Entonces esas juntas, los presidentes se llamaron los chigüiros. Y todos se ponían de acuerdo y se retransmitían cualquier cosa y se organizaban por medio de esos radioteléfonos. Entonces, imagina tú, 10 presidentes, es una potencia dura. Pero también sucede que hay como otra connotación, es que el gobierno al darse cuenta de que nosotros éramos gente que pedíamos las cosas con berraquera, creo que se sintió como temeroso de cualquier revuelta y nos mandó una organización para que nos aplacara, digámoslo así. Entonces esa organización vino y nos hizo reuniones, y si teníamos 10 comités diferentes, entonces formaba un comité de comités o un colectivo de comités. Y entonces nos llevaban a pasear, nos llevaban a piscina, hacíamos talleres. A medida que se trataba de hablar con el gobierno y ver que no se tenía respuesta del gobierno distrital y se hicieran muchas propuestas, se llega finalmente a la propuesta del paro del 93. Se hizo una mesa de la coordinadora cívica, donde se llevaron las propuestas de los diferentes sectores educativos, los jóvenes, de servicios públicos, de los comunales, y se estableció un pliego de peticiones, pero también se estableció una dinámica preparatoria al paro. Había que agitar a la población a través de los altoparlantes de los salones comunales, se hizo una jornada de pega de afiches y repartir unas chapolas, unos volanticos que se han hecho. Casi no podíamos dormir de la emoción, era muy emocionante. No era que sintiéramos miedo, sino teníamos muchas ganas de participar porque parecía, más que un paro, parecía una fiesta. A las 4 de la mañana aproximadamente, la manera en que se decidió iniciar la parte de comunicación fue con voladores. Entonces, en la montaña de al lado ya lanzaban un volador, significaba que ya estaban listos. Nosotros lanzamos un volador y así nos comunicamos a las... Por el camino nos íbamos encontrando con los otros compañeros, por ejemplo, salía Potosí y ya pues entonces todo Jerusalén comenzaba, ahí sí como Jerusalén despierta y para abajo, organizados y ya pues de pronto gritando las consignas y lo que se había preparado para el paro. ¡Todos al paro! ¡Al paro, al paro, al paro! ¡Al paro, al paro! ¡Bájense rápido! ¡Por una vida necesitamos Llega inicialmente la policía que está de servicio en la localidad. La estación en esa época quedaba en Meissen y pues no hay mayor dificultad. Cuando ya aumenta el flujo vehicular, se incrementa el taponamiento, ya nos envían fuerza disponible. Hacia las 5:30, 6 de la mañana, la policía no puede controlar eso y entonces envían ejército, aquí queda muy cerca el batallón de artillería y empieza a llegar personal del ejército en carros blindados, en tanquetas, para dispersar a la población. Pues, lamentablemente nuestra clase dirigente a veces es inoperante, se siente incapaz de dar la discusión en términos democráticos, en términos de mirar, y más bien es imponer la fuerza y acallar a aquel que piensa distinto. Nosotros estábamos aquí plantados en el cruce, que era nuestro sitio predilecto. Nosotros nos acostamos en los 4, en el alto del cruce de las 2 avenidas y
cuando llega el ejército y pues, a duras penas nos logró levantar. Pero claro, pues que la fuerza bruta, la fuerza mayor de ellos, con armas y todo, pues nos hicieron levantar. Pero entonces nos venimos todos de para acá y nos tomamos aquí la partecita donde suben los carros. Nosotros salimos a la autopista sur, un punto muy álgido porque, digamos, es un lugar donde si uno para el tránsito, para fácilmente la ciudad, y fue así. Llegamos a la ciudad a las 5, 5 y media. Esta es la acción que vamos a tener con niños. Los niños, esto es Ciudad Bolívar. Esto es Ciudad Bolívar. Por lo tanto, hay madres. Dejen pasar, por favor. Gracias, muy amable. Esto es lo que ha venido a reclamar los derechos de los niños. Sí, señores. Todos queremos un paro pacífico. Un paro pacífico. Pues alcancé a ver como cuando llegó el SMAT, cuando llegó la policía, la fuerza disponible. No, en ese tiempo no había SMAT. Era la fuerza disponible, que era la policía normal. Aquí ya viene no sé qué rango tenía este policía, que es el que comienza a dar prácticamente la orden. A las personas que no tienen nada que ver con el paro que se retiren porque vamos a proceder a utilizar las tanquetas y los gases. Y eso es en contra de los derechos humanos. Por favor, mire, con postura, por favor. ¿Dónde están los derechos? Periodista, hermano. ¿Algún problema con la... Esconda la cámara. Ese es uno de los paros en el que yo participo y es fuerte, ¿sí? Pues no crea que el miedo siempre pues, como que lo acobarda a uno porque pues de todas maneras ver a la policía armada, ver esas tanquetas, un despliegue de gente armada con muchas defensas, ¿sí? Y nosotros pues ni siquiera un palo. Entonces que eso es como pelea de tigre con burro amarrado, pero que lo importante ahí fue la fuerza de la gente, las personas que participaron en el paro. Realmente lo que pasó, la problemática más fuerte que pasó fue lo de botar piedra y eso que realmente lo inició fue la policía. La policía porque la gente lo único que quería hacer era una marcha pacífica, querían hacer un paro pacífico. En ese momento yo me acuerdo más de Leonidas que nos decía paro pacífico, y yo le decía, ¿cuál paro pacífico? Eso es palo pacífico que nos están dando, porque pues era complicada la situación. Uy, eso fue bastante violento, porque ellos, como siempre, repartían garrote y bombas de humo sin importarles nada, niños, abuelos, ni nada, no, nada que ver. Eso, y obviamente nosotros también revoltosos, porque con piedra y palos, y nosotros arriba y ellos abajo, pues tampoco era que nos íbamos a dejar ganar. Tanto que nosotros sí cogimos el tanque que iba a subir ahí en plan,
donde cuadran los carritos, y qué pena, pero el tanque no subió, ni los caballos, todo se devolvió a piedra. Entonces uno se da cuenta que sí teníamos fuerza. Ahí está el detalle, vea. Al verse que ellos no fueron capaces de subir aquí, ni con tanques ni con caballos, ahí se dieron de cuenta que aquí no éramos unos pendejos. Entonces, a raíz de eso, al día siguiente, es que nos citan ahí en el Salón Comunal del segundo sector. Porque hoy estamos peleando no por un barrio, estamos peleando por toda Ciudad Bolívar. Logramos que el gobierno distrital se sentara a negociar con nosotros. Digamos, ese fue el primer logro, que se sentara. Estábamos también organizados que logramos no solamente que el gobierno distrital se sentara, sino que el mismo alcalde diera su palabra para que se iniciaran las mesas de diálogo. A lo largo de la historia ha realizado convenios. La negociación es muy interesante porque se da durante 3 días continuos, día y noche. Inicialmente nos concentramos en el sector del Preciso y se empieza a negociar en el barrio Meissen. Luego se traslada la negociación al Salón Comunal del barrio La Acacia y posteriormente al Salón Comunal del barrio Candelaria, primera y segunda etapa. Allí pasamos por lo menos 2 noches seguidas de largo, los negociadores del gobierno nacional con los voceros y negociadores de la comunidad y una cantidad enorme de comunidad en torno a ese salón comunal esperando los resultados de esa negociación. Porque allí llegamos gente de todos sectores, gente campesina, indígena, el trabajador informal, el empleado, el estudiante, la ama de casa, la madre comunitaria, en la cual nos unimos para la búsqueda de un bien común, porque esa es la acepción de la política. La política es la búsqueda de los esfuerzos para un bien común. Esa es la verdadera política. Ayer fue un triunfo el hecho de que se haya hecho paro en Ciudad Bolívar y que por fin tenemos hoy este compromiso que va a ser un compromiso serio, respetable ante la comunidad y respetable ante las entidades del Distrito Capital. No interesa que el señor Jaime Castro haya dicho que no viene a Ciudad Bolívar y que Ciudad Bolívar hizo un paro con los subversivos. Nosotros no, y dejamos bien claro en esta fecha que no fueron los subversivos, que fue el pueblo colombiano que vive en Ciudad Bolívar quien hizo el paro. Lo que dijeron algunos medios de comunicación ayer de que el paro ya se había desmontado, eso es falso, compañeros. El paro no se ha desmontado como lo dijo el señor representante ante el gobierno ayer. El paro continúa y si en algún momento la comunidad que está afuera, que es la que decide por sus propios medios, no está de acuerdo en ningún punto o en algún punto, sostenemos el paro y agilizamos la movilización de nuevo para mañana a las horas de la madrugada. Que por primera vez en un consejo de gobierno de cualquier localidad se hace presente el veedor del Distrito Capital. El doctor Alfredo Manrique está aquí como garante de los compromisos. Nosotros teníamos un estrato 1 y pues se iban a elevarlo a un estrato 2, un estrato 3, algo así. Entonces se sale también a pelear eso, porque cómo nos iban a subir a un estrato que verdaderamente nosotros no podíamos cancelar esos servicios. Se inicia la discusión de los puntos del pliego de las peticiones presentados por la comunidad de Ciudad Bolívar. 1. Estratificación de Ciudad Bolívar. A. Se seguirá aplicando el estrato que venía
llevando, o sea, el que tenía estrato 1 sigue con él y el que tenía estrato 2 sigue así. Bueno, inicialmente se llega a un acuerdo que se conozca realmente qué proyectos hay para Ciudad Bolívar, qué recursos hay para Ciudad Bolívar y cómo se van a ejecutar. ¿Sí? Porque eso prácticamente era muy desconocido para las comunidades. Solamente escuchábamos en la radio que habían recursos y que habían llegado plata, pero pues no se veía en las comunidades. Entonces, en ese momento un punto fundamental era mirar qué proyectos hay para Ciudad Bolívar y con qué recursos se cuenta y qué instituciones son las responsables de eso. Entonces, se pidió fundamentalmente esta información en las mesas de trabajo, pero que también se reconociera propuestas desde las comunidades frente a las problemáticas sociales. Entonces usted nos lo puede hacer llegar a la mesa de negociación por escrito, lo que usted tenga, lo podemos una delegación con los representantes del gobierno y que posteriormente estará siendo firmado por el alcalde mayor de Bogotá. Se logra, digamos, ampliar la cobertura en programas sociales, en el programa de jardines, de salud, de educación, para el adulto mayor. También se logra lo que tiene que ver con la parte de vías, o sea, todo lo que fue los anillos viales, se logra fundamentalmente tener mayor claridad y agilizar ciertos procesos. Lo que tiene que ver con la parte organizacional de Ciudad Bolívar, se logra que la institucionalidad apoye esos procesos de organización comunitaria y no los vea como enemigos, sino como aliados frente a las necesidades que se tenían. Entonces, lo que fuera a hacer la Universidad Distrital, lo que fuera a hacer la Casa de la Cultura, eso es una reivindicación de la juventud de Ciudad Bolívar, que hoy los jóvenes tienen que valorar y seguir impulsando eso. Todo el tiempo que pasó y hoy tener que mirar toda esa lucha que para algunos de pronto no fue justa, para otros era una protesta diferente, pero para nosotros sí le decíamos a la comunidad que las cosas fáciles nunca se podían conseguir. Y los resultados que vemos hoy es eso, ¿no? Todo ese trabajo que se hizo organizado, porque yo creo que sin eso Ciudad Bolívar hubiera seguido atrasado otros 20 años. Es importante recordar la historia, es importante que los chicos, las chicas conozcan por qué tenemos estas casas, por qué tenemos este barrio, por qué tenemos hoy donde, por decirlo así, donde meter la cabeza. Yo creo que es la mejor manera, digamos, de rescatar esa memoria histórica, ¿no? De muchos jóvenes que también dieron su vida para que hoy los jóvenes de hoy disfruten de eso. El paro 93 es un ejemplo de cómo la comunidad se hace protagonista de su historia. No deja en manos de nadie, sino en manos de ellos mismos su historia. ¡Viva la comunidad de Ciudad Bolívar! ¡Viva las madres comunitarias! Un ejemplo de lucha para que hoy día nuestros jóvenes se organicen y luchen por dignificar sus vidas. Hay muchas cosas que todavía se necesitan en la comunidad. Entonces, si se puede lograr otro paro igual al del 93 o mejor, más organizado, pues bienvenido sea. Lucecitas en la loma,